¿Sabéis eso cuando os gusta a alguien tantísimo que no se lo decís nunca? Pues es un poco lo que me pasó a mí con Blackwater. Entré en la librería hace ya un tiempo, vi las portadas, o sea, este libro a mí me lo vendieron por la portada. Son preciosas. ¿Y qué hice? Pues no llevármelo, maravilloso. Suerte que tenía una amiga que tenía los 3 primeros libros, me los dejó y oye, me enganchó bastante. Así que hoy voy a hablaros de Blackwater, pero intentaré que sin muchos spoilers o ninguno, para hablaros un poquito de la historia de los Estados Unidos, al menos de la zona en la que pasa esta saga. Bueno, entonces, ¿qué es esto de Blackwater? Pues es una saga de terror, podríamos decir, aunque a mí me parece más bien una telenovela acerca de una familia, dividida en 6 libros, escrita por el autor americano Michael McDowell en el año 83. Michael McDowell es muy conocido por su trabajo en películas tan conocidas como Beetlejuice o como Pesadilla antes de Navidad. Fue guionista y en Pesadilla antes de Navidad creo que fue asesor o guionista también junto con Tim Burton. Ya digo, es un libro que va de la evolución de una familia, los Kasky, en un pueblo de Alabama, durante pues varias generaciones, unos 50 años más o menos. El libro empieza el primero en 1919 y vamos a ir conociendo cómo va evolucionando la familia, cómo va evolucionando también el pueblo en el que está, el pueblo perdido, se llama así, no es que esté perdido, no es que tengamos que encontrarlo a lo largo de la saga, y cómo va evolucionando también la sociedad americana a lo largo de esos años. Lo primero es situarnos un poquito dónde está, dónde pasa, dónde está perdido. Que se encuentre. Pues Perdido es un sitio que existe en realidad en el estado de Alabama. Alabama es un estado que está al sur de los Estados Unidos, pegando al Golfo de México. Perdido en la saga no es exactamente el Perdido real de Alabama. De hecho, si vemos el mapa de Google Maps y el mapa de la saga, vemos como hay una zona que sí que parece que es donde está el pueblo ficticio, en este caso el pueblo de Blackwater, perdido, pero ahí no hay nada. Simplemente, pues bueno, el autor se inspiraría en esa zona, el autor era de Alabama, por cierto. El libro está catalogado como terror gótico sureño. Es verdad que tiene algunas partes donde el terror es un poco el motivo principal, pero a mi modo de ver es un poco más la excusa de venderte la saga. Quiero decir, no esperéis un libro de terror como los de Stephen King, no esperéis incluso un libro tan tétrico como los de Lovecraft. Creo que los elementos de terror le dan un toque muy chulo a la saga, pero para nada son el tema principal. Creo que el tema es sin duda la familia y también la sociedad americana. ¿Por qué no? Aunque lo primero que tenemos que entender es el contexto del estado de Alabama, estado sureño. ¿Qué significa eso? En Estados Unidos, desde casi siempre ha habido dos secciones, dos partes muy diferenciadas. El norte, industrial, muy avanzado, con ciudades muy grandes, un ambiente más liberal que en el sur. Más del sector primario, más de agricultura, más de ganadería. Las exportaciones, o sea, las plantaciones de algodón estaban en el sur. Eso creó problemas, especialmente en la guerra de secesión americana, la guerra civil americana del 61, de 1861 a 1865, donde también se puso sobre la mesa el tema de la libertad de la población afroamericana que era esclava. Cuando los Estados Unidos ganan la guerra a la Confederación de Estados, que eran los estados sureños, donde estaba Alabama, también se promulgan las leyes de emancipación de las personas de color en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de 1865, esas personas teóricamente ya eran libres en los Estados Unidos. Sin embargo, si nos fijamos un poco aquí en Blackwater, vamos a ver cómo la población afroamericana sigue viviendo en unas condiciones paupérrimas y siguen teniendo trabajos de servidumbre en algunos casos. De hecho, la familia Sapp, que conocemos aquí en Blackwater, son básicamente los sirvientes en la casa de los Kasky, que son la familia terrateniente, la familia pudiente en esta saga. ¿A qué se debe eso? Si técnicamente ya eran libres. Bueno, sí, eran libres teóricamente, pero a lo largo de los años finales del siglo XIX ya se encargaron bastante bien los poderosos en los estados sureños de no dejarles tener esa libertad política y esa libertad económica. Tener en cuenta también que esta gente venía sin ningún recurso. Para ellos no era tan fácil poder, a lo mejor, montar un negocio, poder tener un trabajo que no fuese precisamente estar bajo la servidumbre de los amos, digamos, de los terratenientes, de los grandes poderosos, de los blancos en los estados sureños.
No solo eso, sino que también se encargaron en los años finales del siglo XIX, ya digo, aun con la libertad teórica de esta población, pues leyes como las leyes Jim Crow de finales del siglo XIX pusieron coto a que determinada población pudiera votar. Por ejemplo, en las elecciones tenían que pagar una serie de tributos, una serie de impuestos para poder votar, cosa que excluía a la gente que no tenía nada. O incluso también se podían pruebas de analfabetismo. Por tanto, toda esta gente que venía de no tener nada, aunque en teoría era libre, en la práctica no lo era. Cuando nosotros leemos Blackwater, esta saga arranca en el 1919. Vamos a ir viendo pinceladitas de toda la situación de este sector de la población, de esta parte de la población. No esperéis de Blackwater que sea un alegato a la lucha por los derechos civiles, ni de las personas racializadas, ni de las personas, ni de las mujeres, ni de nadie. O sea, hay pinceladas muy interesantes de un libro que está escrito en los años 80, lo cual está bastante bien, pero no es el tema del libro. O sea, no esperéis un gran alegato por todo esto. Bajo mi punto de vista no es el tema del libro, sinceramente, pero sí que lo vamos a ir viendo durante toda la saga, ¿de acuerdo? De hecho, vemos también los primeros conatos de la lucha por los derechos civiles de los años 60, que fue de verdad cuando la población afroamericana consiguió muchos de los derechos en la práctica, ¿vale? Entonces, entended que son 100 años de libertad teórica, libertad práctica, incluso hoy día es muy debatible que esos derechos en la práctica sean iguales para todas las personas, no ya solo en los Estados Unidos, en cualquier sitio. Pero si de algo va Blackwater es de la mujer. ¿Por qué? Tened en cuenta que estamos en 1919. Las mujeres acaban de conseguir, con la 19ª enmienda, si no me equivoco, el sufragio, el voto femenino, ¿de acuerdo? Que es algo por lo que venían luchando desde más o menos los tiempos de la Guerra Civil. De hecho, algún historiador comenta que el hecho de que se les diera el voto a los afroamericanos antes que a las mujeres, pues a algunas mujeres blanquitas no les sentó muy bien por lo que sea. Entonces ya desde finales del siglo XIX la cosa fue a más. Había estados incluso como Wyoming o Utah que les dieron el derecho a voto a finales del siglo XIX. En 1914 había ya bastantes estados que tenían el voto permitido a la mujer, y fue después de la Primera Guerra Mundial cuando esto cambia para las mujeres. La Primera Guerra Mundial fue un periodo importante en los Estados Unidos. De hecho, nuestra saga empieza justo después. La Primera Guerra Mundial acaba en el 1918, los últimos tratados se firman en 1919, y es aquí donde empieza Blackwater. ¿Por qué? Pues porque, como muchos jóvenes tuvieron que irse a la guerra en Europa, las fábricas necesitaban mano de obra. Con lo cual, tanto la población afroamericana que emigró del sur a las fábricas del norte, como las mujeres, entraron en esa rueda de la industria y entraron, por tanto, en esa rueda de la demanda de derechos. Entonces, la Primera Guerra Mundial es un momento clave tanto por la lucha por el sufragio femenino en este caso, como por la lucha de los derechos de la población afroamericana. De todas maneras, ¿por qué digo que el papel de la mujer es muy importante en esta saga? Pues porque son las que mandan en perdido. Teniendo en cuenta este contexto, donde las mujeres aún estaban por ganarse muchos de sus derechos y por tener una igualdad efectiva y real, ver cómo el autor consigue que tú sientas como algo natural en la sociedad del siglo XX americana, sureña, en Alabama, que las mujeres sean las que tengan el poder, me parece sublime, porque en ningún momento te choca, quiero decir. No te tiene que chocar porque sea algo que no es posible. Claro que es posible, evidentemente. Sino que no te choca el hecho de que en una sociedad como esa todo el mundo vea normal, los hombres de perdido en este caso lo ven normal, que sean las mujeres las que tengan ese poder. Esto lo vemos principalmente en dos mujeres. En Mary Love Kasky, que es un poco la matriarca de los Kasky, que es la familia más rica del lugar, y en Elinor, que es la que llega en este primer libro a la familia Kasky. Durante toda la saga vamos a ir viendo cómo los hombres no solo son conscientes de que no pintan nada en perdido, o sea, el poder lo tienen las chicas, lo tienen las mujeres, Mary Love y Elinor por encima de las demás, aunque también hay otros ejemplos como Jenny Bibby o como Sister a lo largo de la saga, sino que los hombres están plácidamente encantados con eso porque saben que no tienen ninguna posibilidad de disputarles el poder. Es una cosa que me parece alucinante. De hecho, en los últimos libros de la saga me hace mucha gracia cómo están urdiendo, maquinando
planificando todo lo que ha de pasar en Perdido. Hay un personaje que me encanta, lo que pasa es que es del tercer libro en adelante, que es Miriam, que es una cerebrito impresionante, es una de las que lleva a Perdido más allá de lo que nadie pensó nunca. Y me encanta como ella tiene siempre planes en la cabeza, está pensando siempre en un montón de cosas, mientras que los hombres están jugando al golf o viendo el fútbol o cualquier otra cosa. O sea, es alucinante ver cómo son ellas el motor de Perdido. Otra cosa que me gustaría comentar, y es algo que yo creo que se ve en prácticamente todas las obras de, no solo ya de literatura, sino en cualquier obra que toque un poquito la sociedad americana, es la importancia de la iglesia americana. La iglesia americana entendida como algo súper complejo. Hay un montón de vertientes, hay un montón de ramas, hay un montón de historias. O sea, es imposible comentarlas todas. ¿Por qué es tan importante la iglesia americana? Porque siempre ha sido parte vertebral de la sociedad americana. Pues precisamente porque la sociedad americana en origen es una sociedad muy diversa, de muchas etnias, de muchos países de origen. Lo que la iglesia americana, la que sea, ya digo, baptista, metodista, presbiteriana, la que sea, evangelista, hay un montón. Lo que consigue la iglesia americana es coger a personas de etnia muy distinta, de origen muy distinto, y darles una cohesión, darles una unión. Esto era muy importante en una sociedad en la que todo el mundo venía de cualquier sitio. Y no solo eso, sino que Estados Unidos, al ser un país en el que la gente iba viajando de un sitio a otro, intentando buscar oportunidades, por ejemplo, cuando se descubre California, hay una fiebre del oro, mucha gente va al oeste porque va a haber oportunidades para todo el mundo. Pues la iglesia precisamente es una forma de dar unidad, de dar cohesión y tener también una red de apoyo súper importante para cualquier tipo de persona, independientemente de su origen, independientemente de su etnia, de lo que sea. Esto se ve mucho en las personas afroamericanas, precisamente, es el gran ejemplo, ¿no? De hecho, en Blackwater vamos a ver cómo los blancos, la familia Kasky, los de Bordenave o los Turk, que son las tres grandes familias de Perdido, las tres grandes familias terratenientes del pueblo, van a una iglesia, que creo que es la baptista, no estoy seguro, ahora mismo no me acuerdo, mientras que la población afroamericana tiene otra iglesia para ellos. Entonces, es, digamos, la manera que tenían en la sociedad americana de tener una red de apoyo, una red de emergencia, ¿no? Y pasa otra cosa con la iglesia americana, ya digo, cualquiera que sea, y es que normalmente no se adscriben a ningún tipo de poder político o económico, por tanto tenían esa libertad que a lo mejor no podían tener en Europa hasta llegado a un punto de la historia, hasta casi siglo XIX, siglo XX. ¿Qué es lo que pasa también con las iglesias americanas? Y es que muchas de ellas eran el punto de partida para nuevas ideas o para difundir nuevos mensajes. Y esto se vive mucho a lo largo de la historia americana con los revivals, que son como grandes revelaciones que tienen lugar en las iglesias americanas y que son un poco el caldo de cultivo para nuevas ideologías a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Y es que la saga Blackwater, al menos en mi opinión, ya digo, tiene sus elementos de terror, tiene, digamos, un toque Lovecraftiano muy soft, muy suavecito, pero para mí uno de los temas principales también es el ideal absoluto del sueño americano. Me vas a permitir un pequeño spoiler, que tampoco lo es, tranquilos, y es que en el primer libro Elinor, la gran protagonista de la saga, planta unas bellotas en una tierra que no debería dar fruto, no debería dar árboles. Vemos como ya en el primer libro consigue de fruto. Estos árboles que ella planta son también un símil a lo que a lo largo de la saga vamos a ir viendo en Perdido, que es ni más ni menos que la realización absoluta del sueño americano. Como a lo largo de los 6 libros, como a lo largo de estos 40-50 años, Perdido, que es un sitio pues que está en mitad de la nada, en Alabama, va a conseguir crecer un montón económicamente, va a venir un montón de gente a Perdido, vamos a ver cómo las nuevas ideas van a llegar al pueblo, va a haber gente que viene de fuera de la familia que les van a dar una vitalidad y unas ideas nuevas, de forma que la familia va a crecer y va a ganar mucha más riqueza a lo largo de los libros. Vemos incluso pues, la evolución de la sociedad americana, vemos los primeros deportes de masas, vemos la llegada de la televisión, cómo los jóvenes empiezan a irse a estudiar fuera. Vemos entonces esa evolución del ideal americano, ¿no? Esa tierra de oportunidades que fue en el siglo XX, ya digo, con muchos matices. Pues aquí no se mencionan las luchas sociales, no se mencionan los problemas sindicales, no se mencionan miles y miles de historias que evidentemente pues afean un poco el ideal del sueño americano. Pero sí que es verdad que yo creo que el autor tenía un poco eso en mente, ¿no? El sentido de una progresión lineal de la historia, en el sentido de todo va mejor poco a poco, progresivamente, y eso lo plasma un poco en Perdido, ¿no? Cómo pasan de un pueblo, ya digo, rural,
aserraderos, de la industria maderera y tal, hasta hacer fracking en los últimos libros, hasta extraer petróleo en los últimos libros. Entonces es un poco ese ideal, ese sueño americano, ¿no? Esa tierra de oportunidades, de bonanza y tal, transformada en los 6 libros. Ya digo, muy bucólico todo, la realidad pues evidentemente afea un poco las cosas. Pues, si lo que queréis es un libro de terror, creo que los hay mejores, porque también creo que no es lo que Blackwater intenta conseguir. Si queréis un drama familiar, una evolución de cómo la sociedad americana va cambiando, mientras se van disputando el poder distintas ramas de la familia, es una telenovela básicamente, Blackwater os va a gustar muchísimo. Y si además tenéis un poquito de contexto de todo lo que va pasando en el país, creo que es algo que os va a molar leer. Son libros muy pequeñitos, cada uno no tiene más de 200 páginas, se leen bastante rápido, no tiene una prosa que sea súper abundante ni que te describa el último trocito de la rama de aquel árbol, es una lectura súper ligera. Y ya digo, vais a tener pequeños detallitos que os van a dar esas pinceladas acerca de lo que va pasando en el país. Por ejemplo, en el primer libro se menciona un poco cuando se van de luna de miel unos personajes, no voy a decir quiénes, en el libro se menciona que hacen yéndose en barco, que en barco es el transporte de los pobres. ¿Por qué? Pues porque ya en 1919 Estados Unidos había creado una red de ferrocarril tan grande que era súper fácil moverse de un sitio a otro a través del tren. ¿Por qué era esto? Pues bueno, pues simplemente porque a la hora de desarrollar el país, a los señores con mucho dinero, a los señores industriales de los Estados Unidos, les interesaba tener conexiones muy rápidas, tanto con el oeste americano, con el este, con el norte, con el sur. De manera que lo que intentaron fue vertebrar el país de la manera más efectiva y rápida posible. Detalles tontos que están ahí, que no, a lo mejor te pueden pasar desapercibidos, evidentemente, pero bueno, que creo que, ya digo, creo que reflejan muy bien el estado de la sociedad americana en el siglo XX. Así que nada más, espero que si os ha molado, pues, bueno, lo típico que se suele decir, que compartáis, que deis a like, que suscribáis, que hagáis lo que queráis con el vídeo. La verdad que ha sido un placer leer esta saga, ya digo, se lee súper rápido, creo que os va a gustar, es algo bastante ligerito de leer. Y bueno, pues espero que el vídeo os haya servido para poder darle un poco más de contexto a vuestra lectura y que os vengan un poquito más de cosas que si simplemente pues a lo mejor no lo hubierais leído, o si a lo mejor queréis profundizar en la historia de Estados Unidos o en la historia de Alabama o yo qué sé, o en la historia del automóvil, por ejemplo, que también es algo que vamos viendo cómo va cambiando a lo largo de los libros, le echéis un vistacito a este tipo de cosas. Nos vemos en el siguiente.